Muy buenas noches, apreciados hermanos. En esta noche de oración, el tema de hoy es la hora de la oración. ¿En qué piensas cuando lees o escuchas el título de esta reflexión? La hora de la oración es el tema o título de nuestra reflexión de hoy. Tal vez piensas que voy a hablar de la importancia de orar en momentos de tribulación. Ciertamente no hay otra cosa mejor que podamos hacer cuando estamos atribulados. Pero en esta reflexión yo quiero hablar de la práctica que tenía el pueblo judío de orar en tiempos específicos del día. Los 3 tiempos especiales diarios de oración registrados en la Biblia son a las 9 de la mañana. A esa oración se le conocía como la oración de la mañana. A las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Ahora le pregunto, ¿qué significaba para los israelitas esta costumbre de orar en estos 3 tiempos específicos del día? ¿Y qué significa para nosotros? Esta fue una disciplina de oración importante, observada fielmente por los hombres y mujeres de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos siguieron esta rutina diaria de orar en estos 3 tiempos específicos del día. Y cito Hechos 3:1. Lea su Biblia, abra su Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Noten la aclaración que hace Lucas, el escritor, para aquellos como nosotros que no somos de la raza judía. Él aclara que la hora novena era la hora de la oración que se hacía regularmente en el templo. Notemos aquí que los primeros cristianos, la primera iglesia compuesta totalmente por judíos, esta primera iglesia que nace en Jerusalén, los cristianos todavía se mantenían ligados a algunas tradiciones e iban al templo a orar. Entonces, abran también conmigo Hechos capítulo 9, por favor. Aquí encontramos 2 tiempos mencionados de oración. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, comienza hablando de un gentil, de un centurión romano convertido al judaísmo, un hombre muy devoto. Dice en Hechos capítulo 10, versículo 3, el nombre de este prosélito, de este romano convertido al judaísmo, era Cornelio. Dice Hechos 10:3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba
y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Yo cito este pasaje para que notemos este hábito de orar a las 9 de la mañana, que es la hora tercera en el horario regular judío. Ellos comenzaban a contar desde las 6 de la mañana, el alba, los primeros rayos del sol. A las 6 de la mañana, en la forma de contar del mundo judío, de la Biblia, del Nuevo Testamento, era la hora primera, era las 6 de la mañana, y así hasta las 6 de la tarde. Y luego entonces comenzaba la noche. Ahora, la hora tercera del día es 9 de la mañana. La hora sexta, las 12 del mediodía. Y la hora novena era las 3 de la tarde. Entonces aquí en Hechos capítulo 10, versículo 9, este Cornelio recibe instrucciones de parte de este ángel enviado por Dios de que envíe a buscar al apóstol Pedro a un pueblo cercano para que venga y le predique el evangelio. Mientras esto ocurría, Pedro en el otro pueblo estaba, y dice el versículo 9, Hechos 10, versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Noten entonces, tenemos la hora tercera del día, la hora sexta y la hora novena. A las 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde, los israelitas oraban disciplinadamente donde quiera que ellos se encontraban. Si estaban fuera de Jerusalén, ellos oraban poniéndose en dirección hacia el templo. Entonces, notamos aquí esta costumbre. Ahora, no necesito decir que la oración es un elemento esencial para la relación del hombre con Dios. Deseo recalcar que ni Jesucristo ni los apóstoles ordenaron a los cristianos a orar específicamente en estos 3 tiempos del día. No existe un pasaje bíblico que autorice o que mande a los cristianos a orar específicamente en estos 3 tiempos. Los apóstoles en sus escritos y Jesús en los evangelios nos dice que debemos orar en todo tiempo, debemos orar incesantemente, oren sin cesar. Estos 3 tiempos de oración no eran parte de la ley de Moisés. No hay un pasaje en la ley de Moisés que ordenara a los israelitas orar en estos 3 tiempos. No era un mandamiento. Pregunto, ¿cómo surge entonces esta costumbre, esta práctica en el mundo hebreo de orar en estos 3 tiempos del día? Supongo que esta costumbre nace por lo siguiente. A las 9 de la mañana, los sacerdotes abrían las puertas del templo y empezaba el sacrificio de la mañana. A las 12 del mediodía se ofrecían ofrendas e incienso en el templo. Y a las 3 de la tarde se ofrecía el sacrificio de la tarde en el templo. Voy a citar Segunda de Reyes, capítulo 16. Lean conmigo, por favor. Segundo de Reyes, estoy estableciendo con las Sagradas Escrituras por qué surge esta costumbre de orar. Segundo de Reyes,
capítulo 16, versículo 15. Lean conmigo, dice así. Segundo de Reyes 16, 15. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde. La ofrenda, el holocausto de la mañana es a las 9 de la mañana y la ofrenda de la tarde es a las 3 de la tarde. Y asimismo, el holocausto, dice, y el holocausto del rey y su ofrenda. Y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Ahora, lo que nos interesa notar son estos dos tiempos específicos en el día. 9 de la mañana, el sacrificio de la mañana, y 3 de la tarde, el sacrificio de la tarde. Se registra que el profeta Daniel oraba 3 veces al día. Daniel capítulo 6, versículo 10. Jesucristo, y quiero profundizar un poco más en el significado, en el simbolismo de estos 3 tiempos de oración: 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Hay un profundo significado, hay un simbolismo encerrado en estos 3 tiempos de oración diaria. Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana. Y hubo sol desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Pero dice la escritura que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo profunda oscuridad en toda la tierra. Hubo tinieblas desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, a la hora en que se ofrecía el sacrificio en el templo. Noten esto: Jesús es el Cordero de Dios y es clavado en la cruz, ofrecido como el Cordero de Dios por nuestros pecados, el justo por los injustos. Es crucificado a las 9 de la mañana y él entrega el espíritu, expira, muere a las 3 de la tarde, a la hora en que se ofrecía el sacrificio de la tarde. Ustedes pueden leer las Sagradas Escrituras en los Evangelios, en Marcos capítulo 15, versículos 15 y el 33 y 34, para esta referencia de la hora en que Jesús fue crucificado, las tinieblas desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde Jesús muere. Los cristianos debemos orar en todo tiempo. Pablo y Silas, que fueron azotados en la ciudad de Filipos por predicar el evangelio, el carcelero recibió la orden de ponerlos en el cepo, meter sus pies en el cepo y en el calabozo más profundo de la cárcel. Y dice la escritura que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban al Señor. Entonces, aquí establece un horario de cuando estamos en nuestra hora más oscura de problemas y de crisis, debemos orar. David dice en el Salmo 119, en el versículo 164, noten esta frase hermosa que da David en el Salmo 119, en el versículo 164. Dice así, en la versión Reina Valera: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Nosotros debemos orar a Dios todo el tiempo.
la oración debe ser una prioridad en nuestra vida. ¿Recuerdan la pregunta inicial? ¿Qué significa esta costumbre de orar 3 veces al día en tiempos específicos que lo hacían los israelitas? ¿Qué significa para nosotros que vivimos en otra época, en otro tiempo, en otra cultura y en otra dispensación? Vivimos bajo la gracia. Ellos vivían bajo la ley, el mundo judío de la Biblia. Ahora, ¿qué significa entonces esto? Significa que la oración debe ser prioritaria en nuestra vida. Prioridad, dice el significado de la palabra prioridad. 1, ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Eso es prioridad. La segunda definición o acepción de la palabra prioridad en el diccionario es cosa que se considera más importante que otra. Noten, la oración debe ser prioritaria en nuestra vida. ¿Qué es prioridad? Algo que tiene ventaja sobre otra cosa o sobre otra persona. ¿Qué es prioridad? Es algo que se considera más importante que otra cosa. Esto significa que la oración tiene más importancia que un programa de televisión, tiene más importancia que conversar o atender a una persona, tiene más importancia que mi propia comodidad. El hecho de que los judíos tenían 3 tiempos fijos en el día para orar, detenían sus actividades y oraban, indica lo importante que era para ellos la oración. Ella era parte de la agenda diaria de los judíos. Todo se detenía para dedicar un tiempo a la oración. Ahora yo pregunto, ¿es el tiempo de oración una parte importante en nuestra agenda diaria? Dios quiera que así sea. La oración es un elemento esencial para tener una buena relación con Dios, para nuestro crecimiento espiritual. Que Dios les bendiga.